analizado un poco su historia. ¿En qué contexto tuvo que dejar de estudiar abogacía y qué lo llevó luego a insertarse en el mundo de la geología? Yo cuando terminé mi bachillerato, en Cuba solamente había, antes de la revolución, había posibilidades de estudiar dos carreras que fueran económicamente posibles. Era Derecho y Medicina. Cualquier otra carrera no daba para vivir. Entonces me dediqué al derecho, al abogado, porque tenía un tío que había sido también un poco abogado y me gustaba, veía las aventuras de Perry Mason y todas esas cosas, lo iba uno como joven, ¿no? Y empecé a estudiar Derecho en la Universidad de La Habana, pero fue en el mismo año que los revolucionarios, los estudiantes revolucionarios de la Universidad de La Habana asaltaron el Palacio Presidencial para matar a Batista, el dictador, cosa que fracasó. No fue posible matar a Batista y sin embargo la gran mayoría de los expedicionarios fueron asesinados. Entonces Batista lo que hizo fue cerrar la universidad, no había más clases, los estudiantes tenían que irse para otro lugar y entonces bueno, dejé la carrera casi en el primer semestre y entonces como no había perspectiva me dediqué a trabajar, me casé, tuve la primera hija mía y triunfó la revolución. Y caminando un día por una calle, una avenida de La Habana, veo un anuncio de un buzo con guagualón y su piqueta picando una roca bajo el agua y decía, estudia geología. Y dije, esa es la carrera que a mí me gusta, la geología, porque yo había sido boy scout, o era boy scout también en aquella época, era jefe de una tropa, y así fue como fue donde yo visité mi primera cueva y tuve todas esas inquietudes por el medio ambiente, por la vida en el campo, por la protección. Entonces empecé a estudiar geología en la Universidad de La Habana y a los 6 o 7 meses, casi terminando el primer año, se decide que esa escuela pasara para la provincia de Santiago de Cuba, que era la zona minera, porque en La Habana no había minas, y cambiaron entonces la carrera, en lugar de licenciatura en geología, ingeniero en minas o ingeniero geólogo. Y entonces ya yo estaba trabajando en la Academia de Ciencias con el doctor Núñez Jiménez, y entonces se lo planteé a él, yo no puedo trasladarme para Oriente. Dijo, cambia de carrera, estudia geografía. Entonces pasé para geografía, me aprobaron una pila de asignaturas que ya tenía de geología aprobado, y entonces bueno, me hice geógrafo, pero por eso soy un pichón de geólogo. Claro. Pichón de geólogo. ¿Y cómo podría decirse que pasó de ser un simple aficionado a la espeleología a cambiar la forma de ver a la espeleología de una manera más profesional? Claro, mira, la Sociedad Espeleológica de Cuba se creó el 15 de enero de 1940. Yo tenía 5 años y ni remotamente yo pensaba ser espeleólogo ni estar en nada de eso. Pero desde el primer momento la Sociedad Espeleológica de Cuba tuvo un fin de investigación, no deportivo. Nosotros los espeleólogos dominamos todas las técnicas de buceo, de escalada, de rapel, pero las hacemos para poder hacer nuestro trabajo espeleológico. Y siempre fue una razón de ser de la Sociedad Espeleológica dedicarnos a la investigación, aunque uno fuera muy joven. Entonces, bueno, yo tuve la transición esa de los Boy Scouts a los grupos aficionados de espeleología, de arqueología, hasta que fui superándome poco a poco, hasta que en el año 1964, ya estaba la revolución, llevaba 4 años la revolución, se me propuso el doctor Núñez Jiménez que fuera a trabajar junto a él a la Academia de Ciencias, al Departamento de Espeleología y Carciología del Instituto de Geografía. Y entonces, bueno, ahí estuve ya encaminado completamente ya a la investigación científica, a la protección del medio ambiente, a la protección de las cuevas, a la protección del carso, todo lo que fuera proteccionista. Y ahora, ¿por qué cree que usted, que es tan importante la espeleología en Cuba, y bueno, de alguna manera también qué importancia le ha dado el gobierno cubano a su estudio y los ha impulsado? Bueno, de eso yo voy a hablar un poquito, porque voy a poner láminas también en la conferencia. Pero bueno, el doctor Núñez Jiménez, cuando triunfa la revolución, una de las primeras tareas que hace es enseñarle a Fidel la Cuba que Fidel no conocía, porque Fidel era de Oriente, vivió en Oriente, hizo algunos viajes al occidente, pero bueno, él vivía en Oriente fundamentalmente y no conocía muchos de los lugares que en Cuba se podrían en su momento desarrollar para el turismo. Entonces Núñez Jiménez
lo cogió en esos 6 o 7 primeros meses y lo llevó a la Ciénaga de Zapata para que viera la Ciénaga de Zapata, que después se ha desarrollado como un centro turístico, lo llevó a Viñales, donde están las mayores cavernas de Cuba, lo llevó a la gran caverna de Santo Tomás, o sea, le enseñó la Cuba que Fidel no conocía, con idea de empezar a desarrollar el turismo en Cuba, que no fuera solamente Varadero, sino hubiera otros lugares. Y aprovechó todo eso para que la alta dirección del gobierno conociera el trabajo de los espeleólogos, lo que hacen los espeleólogos, la utilidad que tienen los espeleólogos, las cosas que se pueden evitar, que también las voy a mostrar en la fotografía, inundaciones que ocurren porque hacen mala utilización del sistema hidrogeológico del Carso. Y entonces hubo siempre una gran compenetración entre la alta dirección del partido, del gobierno, y Núñez Jiménez, que representaba como presidente de la Sociedad Espeleológica, representaba a la Sociedad Espeleológica. Y cuando sucedía algún problema, que sucedieron, pues se podía conversar con los dirigentes del país porque conocían lo que era un trabajo espeleológico, conocían lo que era la espeleología, o sea, no había que empezar a explicarles a ellos qué cosa es una cueva, cómo se forma una cueva, cómo funciona un aparato cársico, porque ellos, aunque de una forma no profesional y muy elemental, pero tenían una idea de eso. Y tuvimos mucha ayuda del gobierno, pero no la ayuda de que nos dieran dinero para viajar ni para estudiar, no, era la ayuda del soporte de que conocían el trabajo de la Sociedad Espeleológica, conocían el trabajo de los espeleólogos y respetaban el trabajo de los espeleólogos. Eso fue una cosa muy bien lograda por el doctor Núñez Jiménez, ya que por su propio cargo dentro del gobierno, él fue capitán junto con el Che en los últimos meses de la guerra, fue secretario general del INRA, fue el presidente fundador de la Academia de Ciencias, o sea, fue una persona de confianza a la alta dirección del partido y era una persona que era muy oída por todos los planteamientos que era así. Claro. Bueno, evidentemente Antonio Núñez Jiménez representa una figura muy importante para Cuba, ¿no es cierto? Es el padre, sí, aparte de eso es el padre de la espeleología de Cuba. Fue la persona que cuando tenía 16 años creó la Sociedad Espeleológica de Cuba y ahí se mantuvo toda la vida trabajando, estudiando, visitando y enseñando. Todos fuimos alumnos de él. Bueno, y hablando del estudio de las cavernas, ya más en la actualidad, ¿cuáles son algunas de las cavernas que usted podría destacar dentro de su estudio en la isla o en otros países? Mira, la provincia, pudiéramos decir, una de las provincias con más cuevas en Cuba es la provincia de Pinar del Río, donde están unas pequeñas grupos de montaña, la Sierra de Guamuaya, que se divide en dos partes, Sierra de Rosario y Sierra de Rosario. En esa provincia están las mayores cavernas cubanas, todas no, pero tenemos 7 que tienen más de 20 kilómetros formadas por ríos subterráneos que han atravesado los macizos. Y en la actualidad tenemos la gran caverna de Santo Tomás, que está casi ya rondando los 50 kilómetros, donde tenemos instalada a 25 metros de la cueva la escuela de espeleología, donde formamos los espeleólogos, sus aulas, sus dormitorios, sus comedores, sus áreas de estudio, y la cueva a 25-30 metros. Después que terminas la teoría, caminas un poquito y llegas a la cueva y esa hoy es la cueva más grande de Cuba. Pero si tú me hicieras esta entrevista a mí dentro de 25 años, te diría que es otra cueva que ahora en estos momentos tiene 25 kilómetros, pero que cuando uno analiza el macizo calcáreo donde está esa cueva puede tener hasta 120 kilómetros de largo. Porque lo único que se ha hecho hasta ahora es medir por donde entra el río y por donde sale el río con pruebas de colorantes y eso, sabemos que ese es el río que sale, y el macizo ese tiene como 10 o 12 kilómetros, o sea que cuando tú ese 10 o 12 kilómetros lo calcifiques por completo con una altura de 100 o 150 metros, pues te va a dar una gran caverna que según los cálculos que han hecho los especialistas debe ser más de 100 kilómetros. Sin embargo, Santo Tomás, donde hay 50 kilómetros, el macizo solamente tiene 1 kilómetro de largo, tiene 300 metros de altura, o sea que está más limitado y no puede crecer más porque es un macizo aislado completamente, claro. No hay otra posibilidad. Bueno, y recientemente salieron las noticias de que habrían descubierto una de las estalactitas más grandes, como una de 77 metros. Sí, eso es una historia, porque por ejemplo en el año 60, en el año 70,
cuando se hizo el primer simposio de la Sociedad Espeleológica de Cuba, los jóvenes espeleólogos de Santi Espíritu, en el centro del país, anunciaron que habían descubierto una cueva, una estalagmita que tenía 80 metros, 70 metros, decían ellos. Y yo recuerdo que estábamos en la presidencia de esa comisión y estaba el doctor Núñez Jiménez al lado mío, y él me enseña y cuando yo me acerco me dice, esos muchachos están locos, eso no puede ser. Cuando termine el simposio, compra un automóvil, un jeep y arranca para allá para ver eso de verdad con otros ojos. Y así fue y fui y tiene 70 metros de altura. La logramos medir usando una cosa un poco peculiar, porque bueno, en aquellos momentos allí no se puede poner ningún tipo de medición especial en los años 70, ahora no, ya llegaron los técnicos y lo han revisado con láser y eso. Sí. Pero en aquella época teníamos que usar globo, producir el hidrógeno en la misma cueva con zinc y con ácido, pero no teníamos globo, y entonces usábamos condones, preservativos, y íbamos inflando los preservativos, los amarramos cada vez que con un hilo muy fino, pero llegaba un momento en que no subía más por el peso del hilo, lo bajábamos, le poníamos otro preservativo más, y así lo llevó hasta arriba y en un lugar había una persona con un nivel, y cuando vio que ya coincidía el tope con él, se bajó ese cordel, se lanzó en el piso, se midió con una alianza y dio 67 metros con 20 centavos, 20 centímetros. Lo que nosotros, para no ser tan exactos así, bueno, decimos 67 metros. Claro. Es la más grande del mundo, porque hasta aquel momento, en el año 72, que fue cuando se hizo la medición, la más alta estaba en las grutas de Aktelek, en Hungría, se llama el telescopio, que tenía 35 metros o algo de eso. Y cuando se anunció entonces en el Congreso del año 73 en Checoslovaquia, el Congreso de la Unión Internacional de Espeleología, que ya con toda la información, ya el doctor Núñez Jiménez hizo ya una presentación oficial, los húngaros pensaban que era mentira de los cubanos. Dijeron, tenemos que ir a Cuba a verla. Digo, no, vengan a Cuba a ver. Y cuando vinieron a Cuba, de verdad, se quedaron viendo aquella cosa tan grande de 67 metros. Y es la más, se han hecho muchos trabajos en National Geographic, porque es muy difícil fotografiarla, porque si te alejan, tienes que alejarte mucho para que el lente de la cámara te coja, entonces no tiene suficiente luz. Pero bueno, estuvo el National Geographic de Canadá y hizo un trabajo, un documental que se ha puesto por la televisión, y hicieron muy buenas fotografías, y también una de las fotografías que yo traigo es la fotografía de la estalagmita con la persona que se ve así de este tamaño. Hablemos un poco ahora de su viaje por la Antártida. Nos interesaría mucho saber, conocer un poco cómo surge y bueno, cuál fue su función en este igual viaje. Que la mía. ¿Y qué camisa tú usas? Y yo digo, bueno, yo uso la media. Sí, es igual que la media. Y así me fue preguntando toda la ropa. Y va y hablando con la persona, y entonces, bueno, das viraña, va y le cuelga. Él no sabía ruso, nada más que decía con unas palabritas así que todos aprendemos. Y entonces cuelga el teléfono, y yo estoy sentado ahí esperando a que él termine. Y entonces así, con la tranquilidad como que estamos tú y yo así, eso fue un lunes a las 8 de la mañana, me dice, el viernes nos van para la Antártida. Entonces yo me quedé así, bueno, como me imagino que se fuera a quedar cualquier persona, que lo menos que tú te imaginas que te den esa noticia y de la forma que te la den, y yo me quedé así, yo voy a subir allá arriba ahora a buscar mi pasaporte, recoge tu pasaporte y llévalo para allá, para el ministerio, para que te empiecen a preparar el viaje. Y así fue, a los 3 días nos fuimos para la Antártida. Fue el primer viaje para tratar de ver de qué forma se podía poner Cuba dentro de lo que fue la Antártida. El resultado de ese viaje es que Cuba es firmante del Tratado de la países que son firmantes del Tratado de la tiene varias características, o sea, el que tiene por ejemplo, Argentina tiene una parte antártica, Cuba no tiene una parte antártica. Entonces, hay un tratado, tiene varias versiones, pero Cuba es firmante de esa manera también, y se logró entonces también con la Unión Soviética. Fueron 6 cubanos más, 3 grupos de a trabajar ya en las bases soviéticas. Y nosotros lo que hicimos fue, bueno, ver cómo funcionaba todo aquello, la experiencia, poder ser a los muchachos y conocer algunos lugares ahí alrededor de la base. Estábamos en una base que se llama Maladiosnaya, Juventud en ruso, que era la base en aquel año 83, que era la base más importante que tenía la Unión Soviética. Fue muy interesante, muy
conocer, pero bueno, uno estaba muy bien abrigado y aparte a cada rato los rusos te decían tomar como medicina, decían había que tomarse un vaso de vodka. Recuerdo que antes de levantarme, todos los café por la mañana, antes del café había que tomarse un vaso. Pero fue muy interesante, muy cariñoso, muy cariñoso. Hubo algo que me llamó mucho la atención, porque visitamos muchos de los lugares de trabajo de ellos. Vimos cómo lanzaban los cohetes meteorológicos, toda una serie de globos aerostáticos para medir la temperatura, globosonda. Pero visitamos una estación y entonces uno de los jóvenes soviéticos, así como ustedes que estaban, vino con el libro, un libro que se llama, que es La historia me absorberá de Fidel Castro en ruso. Y era el libro que él tenía en la Antártida para leer. O sea que a Núñez le llamó la atención, en lugar de traer otras cosas, este hombre ha traído el libro La historia me absorberá de Fidel Castro. Y él no sabía que iban a ir cubanos allá ni nada, lo tenía entre sus libros para leer allí. Fue una cosa, verdad, muy emocionante. Igual que aquí ayer, antes de ayer, cuando visitamos la casa del Che en Altagracia, que yo no lloré allí, no sé cómo, porque de verdad que como el cariño, como lo ven, como los guías te explican las cosas. Y lo único que sentí, que yo hubiera podido traer algunas cosas, porque Núñez Jiménez y el Che fueron compañeros de guerra y compañeros después, hasta vecinos, vivían muy cerca. Hubiera podido traer algunas otras fotos que no las vi ahí, hubiera podido donarle algo.